Hoy les hablamos de un asunto de salud pública que podríamos titular como una epidemia silenciosa. En los últimos años están subiendo de manera considerable los casos de infecciones de transmisión sexual. El Boletín Epidemiológico de Aragón, en sus estadísticas, analiza lo que ha ocurrido en los últimos años y fija el número de casos esperables para distintas infecciones o enfermedades. Y ahí es donde vemos ese repunte. Por ejemplo, en el caso de la gonorrea, en Aragón, en el 2021, se han detectado más de un 30% de esos casos esperados. Algo similar ocurre con la sífilis, con un aumento del más del 20% de esos casos esperables en el año 2021. Estos son solo dos ejemplos, pero hay más y vamos a analizarlo hoy con los responsables del Servicio de Microbiología y también de Dermatología del Hospital Miguel Servet. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Antonio Rezusta y Yolanda Gilaberte. Gracias por estar hoy con nosotros para hablar de esta situación. Y les pregunto a los dos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la radiografía actual de las infecciones de transmisión sexual en España? ¿Sí? En principio, las enfermedades de transmisión sexual hay que verlas desde el punto de vista de la persona. Entonces, nosotros socialmente empezamos a considerar la enfermedad de transmisión sexual con la vacuna del virus del papiloma, que es la infección de transmisión sexual más frecuente. Y tiene un problema cuando se asocia a otras infecciones de transmisión sexual, como clamidia o tricomonas, que potencia la posibilidad de desarrollar un cáncer. Es decir, el virus del papiloma puede desaparecer espontáneamente, pero cuando tiene otros acompañantes, ya sea de la microbiota o de otras infecciones de transmisión sexual, lo que va a hacer es favorecer el cáncer. Pero hay una evolución en el desarrollo de las infecciones. Primero sería papiloma, después vamos a ver cómo, sobre todo en hombres que practican sexo con hombre, aparece gonococia, sífilis y después VIH. Entonces nosotros tenemos que ver la persona para ver cuáles son sus riesgos, cómo le podemos favorecer el diagnóstico más rápido y cómo orientarle para que no adquiera la siguiente. Veíamos, ¿no?, en esos datos del Boletín Epidemiológico de Aragón cómo se van detectando ese incremento de los casos. Apuntaba Antonio, ¿no?, pues por ejemplo a distintas infecciones, ¿no?, que se van detectando con mayor porcentaje. Desde el servicio de dermatología, en ese sentido, ¿qué han detectado o a qué lo achacan o cómo empiezan a detectar ese aumento? Bueno, en principio las enfermedades de transmisión sexual, que son más, digamos, dermatológicas o de consulta dermatológica, son aquellas que tienen lesiones en la piel o en las mucosas genitales, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se ha apuntado a un repunte, por ejemplo, de la sífilis, que la sífilis tiene varias fases. Hay fases, la primera fase sí que se detectan lesiones genitales, pero luego son lesiones dermatológicas muy variadas, incluso una alopecia, unas manchas en la piel pueden ser una manifestación de una sífilis. Luego tenemos otro tipo de el papiloma que comentaba el doctor Rezusta. Desde el punto de vista cutáneo nos da unas pequeñas verruguitas que a veces son muy complicadas de tratar y que quizás son el preludio o el signo de que puede, en el caso de las mujeres, desarrollar un cáncer de cérvix, ¿no? Y luego tenemos el herpes genital, que también nos da lesiones cutáneas en forma de úlceras, y además este tipo de infección, una vez que se adquiere, pues ya permanece con nosotros toda la vida. Apuntaba Yolanda precisamente una de las que puede ser las claves, ¿no? Hay un alto porcentaje de asintomáticos y también hay personas que los síntomas que aparecen pues quizás no son en zonas que vinculemos a enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Ahí puede haber una clave para que no haya una detección precoz. Por eso debemos establecer algunos mecanismos diagnósticos que sean diferentes y que implementen la búsqueda. Y esto hay que favorecerlo acercando el diagnóstico sobre todo a los jóvenes. La infección de transmisión sexual más frecuente es entre 15 y 25, aunque hasta los 49 también es muy importante. Entonces hay que generar sistemas en los que casi se pueda favorecer el autodiagnóstico. Es que el paciente, cuando sospecha que puede haber tenido un contacto, vaya al sistema y se le haga la determinación. Y sobre todo, si él supone que va a tener un contacto de riesgo para VIH, que tome el tratamiento pre-exposición y que si ha tenido un contacto sospechoso, que vaya a recibir el tratamiento post-exposición lo más rápidamente posible para evitar la enfermedad. Pero tenemos que empezar desde el principio sensibilizando a la población, que tenemos que establecer mecanismos que conozca que tiene el riesgo, que se acerque al sistema para ser diagnosticado, y eso el sistema tiene que favorecer esa entrada con unidades en las que el propio paciente puede ir, realizarse la toma y hacer el diagnóstico
en una hora. Entonces, algo tendremos que ir en esa dirección. En ese sentido, entiendo que hace falta mucha más concienciación, incidir más en la prevención, incluso en la propia educación sexual, ¿no? que tantas veces se ha pedido que se refuerce en España el método que actualmente hay, ¿no? En ese sentido. Sí, la verdad es que lo que comenta Antonio, ¿no? que sobre todo son en esa edad de 15, 25, que quizás pues uno pierde el miedo a las enfermedades, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta que 1 de cada 4 adolescentes va a tener, o personas en esa franja de edad, va a tener una ITS. Entonces, estar concienciados, pensar que no siempre dan síntomas, que pueden estar latentes, y ante un contacto que pueda ser de riesgo, el ir a unidades para poder hacer detección, diagnóstico y tratamiento. Sobre todo por lo que apuntaban, la posibilidad de que algo que, detectado a tiempo pueda corregirse, no derive en situaciones más complejas como puede ser el cáncer o incluso la mayor vulnerabilidad al VIH o a otras enfermedades más complicadas, ¿no? Sí, porque el padecer una enfermedad o infección, que es más frecuente la infección que la enfermedad, supone que esa persona tiene una forma no segura de practicar el sexo. Y es difícil reconducir a que pase a una forma segura. Por lo tanto, es razonable que va a tener otra u otra. Y que va a haber otras complicaciones, como puede ser la esterilidad, que se asocia a la infección por clamidia, gonococo, y un nuevo agente, Mycoplasma genitalium, que está teniendo un problema de tratamiento importante porque aparece resistencia al tratamiento de elección al estar usando ese antibiótico de forma empírica en pacientes con gonococo, clamidia. Por eso tenemos que mejorar nuestro sistema diagnóstico y acercarnos más a la población. Quería preguntarles, porque estamos analizando, ¿no? ¿Cuál es la situación? Hablaban quizás de un asunto generacional, ¿no? Porque la gente más joven es la que quizás no tiene esa conciencia, esa percepción, y donde se detectan más casos. ¿Pero por qué están aumentando más casos? ¿Es cuestión, por ejemplo, de una sensación de menos riesgo? ¿Falta volver a concienciar sobre la importancia del uso de la protección, del preservativo, por ejemplo? Sí. Diagnosticamos más casos por 2 cosas. Una, porque los hay, y otra, porque nuestra tecnología ha mejorado. Tenemos capacidad para hacer diagnóstico de clamidia, que antes era difícil, con PCRs. Ahora las PCRs ya es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Pues eso ha ayudado a que diagnostiquemos clamidia, que es el segundo agente productor de infección de transmisión sexual. Entonces, mejoramos nuestras técnicas, pero tenemos que hacerlas más asequibles a la población, porque si no, no vamos a dar ese mensaje. Pero sí que tenemos que trasladar en cada diagnóstico que esto no es un problema de una persona, es mínimo de 2. Y que cómo abordamos el problema para que diagnostiquemos los 2 o los que correspondan, tratemos correctamente, y qué mensaje podemos dar para cambiar su tendencia a una práctica no segura. Esto lo hemos visto con el tabaco. Tú das mensajes de que el tabaco no es sano, que es peligroso, y hay población que entiende eso y lo cambia, pero hay población que no lo entiende y que sigue fumando. Entonces, esto también ocurre con las infecciones de transmisión sexual. Tú puedes dar un mensaje de que el sexo seguro es lo que te previene, sobre todo sobre el VIH, pero de todas, ¿no? Pero si no transformamos la idea de la persona, seguirá practicando el sexo con riesgo. Antonio daba en una de las claves, ¿no? Esto es una cosa de 2, y precisamente una de las 2 partes puede ser un paciente asintomático, pero puede derivar en que contagiemos a una persona y su situación complique, ¿no? Mencionaban el virus, por ejemplo, del papiloma humano. Hay una incidencia muy alta entre la población sexualmente activa. Ahí también hay que poner el foco, ¿no? Sí, quizás sobre todo hay que incidir en la vacunación. Es verdad que se incide mucho en la vacunación de las mujeres, pero también habría que incidir en la vacunación de los varones. Y en relación un poco a la pregunta de antes de por qué a lo mejor han aumentado todas estas enfermedades, yo creo que quizás ha influido la pérdida del miedo al SIDA, ¿no? El SIDA era una enfermedad que no se curaba, que los pacientes llevaban una vida pues penosa, pero ahora hay modos de prevenirla, y quizás eso ha hecho que se pierda el miedo a esa enfermedad que es tan grave y tan estigmatizada. Y por tanto, pues las medidas de precaución, el preservativo, pues no se utilice todo lo que se debería de utilizar.
Pues si les parece, como estamos hablando de concienciar, de las pruebas diagnósticas, también de la información, que son claves para evitar la transmisión de estas enfermedades, vamos a ampliar un poco más en este sentido. Susana Marina nos va a aportar más información. Buenos días. En la línea de lo que estabais comentando ahí en el plató, vamos a recordar unos datos para contextualizar. En 2015 se diagnosticaron 101 casos de VIH. Sin embargo, en 2019 fueron 131, aumentaron. Pero es que otras enfermedades como la gonorrea o la clamidia se han replicado en los últimos 5 años. ¿Qué ha ocurrido? ¿Le hemos perdido miedo a este tipo de enfermedades? Se lo vamos a preguntar a la persona que nos acompaña esta mañana, que es el presidente de ONSIDA, Juan Ramón Barrios. Juan, hola, buenos días. El hecho de que ya no veamos estas enfermedades en la portada de los informativos puede hacer que parezca que no existan o que la gente se conciencie de que no pasa ya nada con este tipo de enfermedades. Pues yo creo que sí, desde luego. Lo que no se ve no existe. Entonces, si no se habla de las enfermedades de transmisión sexual, y estamos viendo un repunte claro en los últimos años, de alguna manera descomunal, que algunas han aumentado en un 60% de un año para otro, yo creo que a todas las personas que tienen prácticas sexuales, que tienen relaciones sexuales, si no tienen una buena información, si no tienen presente que las enfermedades de transmisión sexual y el VIH están ahí presentes, pues no adoptan medidas preventivas y entonces por eso se produce el aumento de contagios. Aquí en este centro atendéis a muchísimas personas. ¿Cuál es el perfil de la persona que sufre el contagio? Bueno, en el centro CIPI, que es un centro de información y prevención de enfermedades de transmisión sexual, realizamos pruebas de VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis B, hepatitis C de una forma gratuita, anónima y confidencial para todas aquellas personas que han tenido alguna práctica de riesgo. Naturalmente, las personas que son más activas sexualmente y que no utilizan medidas preventivas son las que vienen asiduamente. Está abierto a toda la población que lo necesite. Es un centro comunitario único en Aragón que abrimos en noviembre de 2020 y la verdad que estamos muy contentos porque estamos teniendo unos resultados excelentes. El año pasado hicimos, en 2021, cerca de 800 pruebas de VIH con un resultado de 24 positivos, que es una incidencia bastante alta. Hicimos 3.600 pruebas de ITS, que dimos también 29 resultados positivos. Esto se ve que es necesario un recurso como este y que es necesario que las personas que tengan prácticas de riesgo, en el momento que sea, vengan a hacerse un cribado, porque ya no solamente hablamos de su salud, sino hablamos también de un problema de salud pública, porque se puede contagiar a otras personas con las que tengan relaciones sexuales. Juan Ramón, hay que educar desde pequeños. Debemos hacer más campañas de concienciación entre los adolescentes. Para mí esa es la piedra angular que está fallando de todo el sistema. No hay una educación para la salud, no hay educación en salud sexual, en prevención, en los institutos, en los colegios, y estamos viendo cómo las relaciones sexuales, sobre todo en gente joven, cada vez se hacen antes. Con 12, 13 años comienzan a tener relaciones sexuales y al no haber una educación en la mayoría de los institutos, lo que pasa es que sus referentes son las páginas porno, con lo cual muy mala educación están recibiendo porque no hay ninguna persona adulta ahí que les eduque, que les informe, que les resuelva las dudas y sin embargo están guiándose por lo que son las películas porno. Según datos de Sanidad, en las últimas 2 décadas se ha reducido nada menos que un 10% el uso del preservativo. Los niños son desconocedores de esta medida como un elemento importante de precaución. Yo creo que sí. Faltan campañas de concienciación, faltan campañas de sensibilización, faltan campañas dirigidas a los jóvenes. Todos recordamos aquel SIDA no da, póntelo, pónselo, que fue un cambio en el uso del preservativo, en la adopción de medidas preventivas, pero esas campañas pertenecen al pasado, muy lejos, ya hablamos de los 90, y yo creo que no hay campañas eficaces. Yo creo que es importante que estén hechas por los jóvenes, para los jóvenes, porque el lenguaje es muy importante a la hora de transmitir la información. Entonces, creo que tienen que ser los mismos jóvenes los que colaboren diseñando, dando ideas para hacer campañas que lleguen a sus compañeros y compañeras. Juan Ramón Barrios, presidente de ONSIDA, muchísimas gracias por acompañarnos, por recordarnos que es muy importante para disfrutar en las relaciones sexuales utilizar las medidas adecuadas de precaución. Y ante cualquier problema o duda, tienen este centro ubicado en la calle Barrio Verde de Zaragoza para que les proporcionen esa información. Gracias, Susana. Bueno, un ejemplo más, ¿no?, de lo importante que es la prevención y también que los ciudadanos sepan que existen estos centros, ¿no?, además de los hospitales, de los centros de salud, de nuestro propio médico, donde acudir para cualquier duda que nos surja y para las pruebas que necesitemos realizarnos, ¿no? Sí, la verdad es que
todo suma. Es decir, que si desde esta iniciativa, que me ha parecido excelente, luego desde Sanidad, y es verdad que estamos trabajando en concreto en nuestro servicio de dermatología con la Dirección de Salud Pública en un pequeño programa para institutos, para secundaria, para concienciar sobre distintos aspectos de enfermedades dermatológicas, pero uno de ellos son las ITS. Así que con la intención de hacer algún tipo de actividad y de dar información en esas edades que son tan claves. Y que aprendan un poco incluso a conocerse, ¿no? Y a explorarse a ellos mismos para, insisto, en la prevención que estamos viendo que es fundamental. La clave. Antonio, quería preguntarte también, porque hablábamos al principio del rastreo, ¿no? De cómo, bueno, pues una vez que la infección ha llegado, cómo podemos intentar parar esa transmisión. Hay países, por ejemplo, como Suecia, ¿no? Donde es obligatorio. Quizás sería esa una medida, establecer En este momento hay países donde sí que establecen que entre 14 y 25 años las mujeres deberían hacer un screening de clamidia. Eso en España no está establecido. Yo creo que sí que hay que ir en direcciones en las que se detecten los casos para reducir los contagios y dirigidos a la población en función de sus características, porque no es lo mismo una mujer que un hombre que practica sexo con hombre, es diferente, y hay que pensar en qué tipo de personas dirigimos esa información y qué campañas iniciamos de diagnóstico. Entonces, en clamidia está claro que en la mujer, porque es la que sufre más consecuencias a largo plazo, se ha establecido ya que se haga un chequeo cada año o cada cierto tiempo, según sea el país, ¿no? Entonces sí que habrá campañas más amplias de detección de los posibles infectados, igual que con VIH. Hay que intentar cumplir el 90-90-90. Eso quiere decir que tenemos que conocer todos los que están infectados. Es decir, hay que ampliar nuestras líneas de diagnóstico, pero para eso hay que ir a la población, que la población sienta, pues como puede ser en esta unidad, o incluso los propios sanitarios, pensar que hay que plantearse ante situaciones que no pensamos el pedir las determinaciones de VIH o de clamidia o de otras situaciones en las que puede ayudar a disminuir los casos en la población, pero también a curar a esas personas y evitar las complicaciones que pueden suponer a largo plazo. En este sentido, hay riesgo de que si la situación va más o hay determinados tratamientos que puedan dejar de hacer efecto, que se puedan hacer resistente a esas bacterias que poco a poco, ¿no?, van invadiendo nuestro organismo, y quizás pues el antibiótico o el tratamiento destinado para ello acabe no funcionando. Sí, bueno, yo se lo dejo a Antonio. Más, ¿no?, de esto. Afortunadamente nosotros en nuestra zona, con gonococo, que es uno de los que ha adquirido resistencias muy importantes, no estamos teniendo ese gran problema, pero eso no quiere decir que no lo podamos tener, lo hay en otros lugares. Es verdad que con Mycoplasma genitalium sí estamos teniendo ese problema, porque con frecuencia los tratamientos de uretritis se plantea que hay que usar una cefalosporina y acitromicina. El uso de esta acitromicina está haciendo que aparezcan bastantes resistencias en Mycoplasma genitalium, y eso puede dificultar el tratamiento posterior. Por lo tanto, tenemos que ir a un diagnóstico correcto de cuál es la infección para intentar evitar tratamientos empíricos que no solo van a favorecer las resistencias, sino que modifican la microbiota del huésped, y eso tiene consecuencias para otras situaciones del paciente. Los antibióticos salvan vidas, pero en según qué situaciones ponen en riesgo la microbiota del paciente y favorecen otras patologías. Hay que ver al paciente en su conjunto y buscar el mejor diagnóstico para el tratamiento necesario. El que no sea necesario, no utilizarlo. Aprovecho para preguntarle, porque hemos conocido un estudio de la revista The Lancet, precisamente, ya no solo en este asunto, ¿no?, de las enfermedades de transmisión sexual, en general, esa posibilidad de que las bacterias, las superbacterias, resistan a los antibióticos. Esto puede ser un problema de salud pública de manera inmediata. Ya lo es, puede ser todavía mayor, ¿no? Si seguimos así va a ser un mayor, porque nuestra sociedad no está teniendo un concepto global de los gérmenes que hay en el planeta, ¿no? Nosotros usamos los antimicrobianos, antibióticos para la mayoría de la gente, ¿sí?, en la ganadería, en la agricultura, en las personas, de forma desproporcionada. Eso hace que las bacterias, que son muy listas y que llevan aquí 3.800 millones de años y han sobrevivido, saben cómo sobrevivir a las circunstancias adversas. Y nosotros les ponemos un elemento, ellos mutan y se hacen resistentes. Eso
puede llegar a ser un problema, una pandemia muy importante. Ya es un problema muy importante, tiene mayor mortalidad, mucho mayor coste el tratamiento, peor evolución de los pacientes. Tenemos que establecer una estrategia global. Los antimicrobianos son unas herramientas vitales, pero que tenemos que conservar. Y eso quiere decir utilizar cuando son imprescindibles. Y eso nos obliga a hacer mejores diagnósticos, implicarnos más en diagnósticos rápidos y favorecer desde microbiología que los clínicos puedan aplicar el mejor tratamiento y lo antes posible. Ahí tenemos que mejorar nosotros también. Estamos a tiempo de mejorar y de frenarlo. Debemos estar a tiempo y debemos hacerlo. Sí. Y Antonio, si me permite, le quiero preguntar a Yolanda, porque hemos conocido hace poquito que la revista Forbes la ha situado entre los 100 mejores especialistas del mundo. Eso es un honor, ¿no? Tener a una responsable de un servicio tan importante en Aragón, en Zaragoza, entre esas listas. ¿Qué supone para usted? Bueno, es de España. La lista. La lista, pero bueno, la revista también elabora, compara con médicos internacionales, sí. Es un prestigio, ¿no? Estar sí, allí, ¿no? Desde luego ha sido, bueno, un orgullo estar allí y que a uno le reconozcan pues a lo que se ha dedicado, yo diría, casi toda la vida, pues siempre es una satisfacción. Es cierto que a veces la visibilidad, o sea, hay muchísimos profesionales y compañeros que tendrían los mismos méritos o más, pero es cierto que a veces por circunstancias pues uno tiene a lo mejor más visibilidad y bueno, para mí un orgullo, agradecer a todas las personas con las que siempre he colaborado, que Antonio ha sido siempre una de ellas, a mis compañeros del hospital y todos los compañeros que he tenido a lo largo de mi vida. Una satisfacción. Pues un placer que hayan estado los dos aquí, Antonio Rezusta y Yolanda Gilaberte, gracias, y les invitamos al próximo día que quieran estar aquí para una entrevista tan interesante como la de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.